nuevamente. Sed todos bienvenidos. Estamos aquí para alabar y glorificar al Señor. Dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y eso es lo que queremos hacer, entrar por esas puertas, agradeciéndole al Señor las muchas cosas que hace por nosotros, que muchas veces no nos damos ni cuenta. Tenemos una ropa, un vestido que nos abriga, tenemos un techo, tenemos una casa, tenemos una familia, posiblemente un coche. Tenemos tantas cosas que nos creemos, que nos las merecemos, pero que en verdad Él nos la da. Así que te invito a que cierres tus ojitos y si sabes la letra, si no, se pondrá ahí en la pared para que nos acompañes cantando y adorando y alabando al Señor. Amén. Amén. Pues vamos a declarar que Él es Dios y que Él es Rey. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor, eres Dios, eres Dios, eres Rey, eres grande y temible,
diste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tu padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé te quiero cantar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar.
Sonidos celestial. Unido a las voces del pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre está al ver a nuestra música se escucha un sonido celestial. Mientras las voces del pueblo que te quiere adorar. Se mueve desde ese lugar. La tarde alegre está al ver la novia irse a volar. La tierra
Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que yo soy nada sin ti. Todo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo soñar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh, el cielo, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad
Hoy te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Que sea el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, que sea el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino. Amén, amén.
Señor les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor tal y como la encontramos en el Evangelio según San Lucas capítulo 16 y versículos del 1 al 9. Nos dice la palabra del Señor. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Amén. Gloria al Señor. Bien, el versículo 1 nos dice que dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Podemos establecer un paralelismo espiritual entre lo que el Señor nos dice en esta parábola acerca del hombre rico y el mayordomo y nuestra relación espiritual con el Señor. El hombre rico representa a Dios, y el mayordomo podemos decir que puede representar a cada uno de nosotros, a cualquier cristiano. Y este mayordomo, que en este caso, según nos cuenta la parábola del Señor, era un mayordomo infiel. Y este mayordomo infiel fue acusado delante de su señor, delante de aquel amo, de aquel hombre rico, de ser disipador de los bienes de su señor. Entonces fue acusado por unas personas que eran testigos de su mala administración. La palabra de Dios nos dice que estamos rodeados de una nube de testigos. Nosotros también somos administradores de la multiforme gracia de Dios. También somos mayordomos. Y estamos rodeados, nos dice el apóstol Pablo, de una nube de testigos. Es decir, de personas que basta y sobra de que tú seas un cristiano, que tú seas un hijo de Dios, para que pongan sus ojos sobre ti. Y están al acecho de lo que tú haces y de lo que tú dices, a ver si es verdad lo que proclama tu boca. Entonces tenemos una nube de testigos que nos puede señalar con el dedo. Y este hombre, este mayordomo infiel, era disipador de los bienes de su señor, de aquel hombre rico. ¿Y qué significa ser disipador? Pues que malgastaba. Disipar los bienes es que él malgastaba el dinero y la hacienda de su señor. ¿Y qué significa malgastar? Pues malgastar es emplear el dinero, el tiempo, el trabajo, etcétera, sin sacar el debido provecho
o hacerlo de manera inadecuada. O sea, que cuando tú y yo, cuando cualquier cristiano no empleamos el dinero, el tiempo es oro. Es un dicho popular, el tiempo es oro, es verdad, el tiempo es oro. Entonces, cuando estamos malgastando ese oro que se llama el tiempo, cuando el trabajo que hacemos no es provechoso, no le estamos sacando el debido provecho, o estamos trabajando de una manera que no es la adecuada, es decir, estamos trabajando de manera inadecuada, entonces no somos mayordomos fieles. Estamos malgastando el don, la mayordomía que Dios ha puesto en nuestra mano. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces le llamó y le dijo, el Señor, aquel hombre rico, llamó a su mayordomo, le llamó y le dijo. Entonces, él tuvo un tiempo de prueba, él tuvo su tiempo para administrar adecuadamente y de manera responsable los bienes de su Señor. Y Dios también nos da un tiempo a nosotros. Tenemos un tiempo de prueba delante de Dios. Pero aunque Dios nos da un tiempo de gracia, un tiempo de prueba, sin embargo, Dios nos va a llamar a capítulo. Dios nos va a pedir cuenta de la administración, de la multiforme gracia de Dios que Él derrama sobre cada uno de sus hijos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios, aunque da un tiempo, eso no significa de que Dios sea indolente y que pase por alto las cosas que están mal hechas, ni muchísimo menos, porque Dios es exigente, porque es justo. Dios es justo y por lo tanto es exigente y no pasa por alto aquello que está mal hecho. Da cuenta de tu mayordomía, le dijo aquel señor al mayordomo, da cuenta de tu mayordomía. ¿Qué nos dice el Señor Jesús en Mateo 12, 36? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, es decir, el Señor Jesús está hablando de una manera general sobre toda la humanidad, pero en esa humanidad también estamos incluidos los cristianos. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella que darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36. De ella darán cuenta. Vamos a dar cuenta de todo, hasta de una palabra ociosa que tú y yo digamos, que cualquier cristiano diga. Entonces, ¿cuánto más de los dones que Dios ha puesto bajo nuestra administración? Es decir, bajo nuestra mayordomía. Entonces, esto que el Señor dice para toda la humanidad, porque está hablando de los hombres, también lo podemos aplicar a los cristianos, porque en la humanidad estamos insertos nosotros, aunque seamos un pueblo aparte, somos la iglesia del Señor, somos el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es un mayordomo? Mayordomo es una palabra compuesta de dos palabras. Etimológicamente significa mayor domus, viene del latín mayor domus, mayordomo, que significa principal de la casa, porque mayor viene de la palabra latina mayor y domo viene de la palabra latina domus, que significa casa. Entonces, un mayordomo significa el principal de la casa, es decir, es el jefe de los criados. Es el jefe de los criados. Es decir, el mayordomo es el administrador de una casa o una hacienda. Es decir, quien gobierna su economía. El cargo femenino
sería lo que llamamos el ama de llaves. Un ama de llaves es el equivalente a un mayordomo, porque el ama de llaves también es la que ejerce el liderazgo, por decirlo de alguna manera, sobre los demás criados, manda sobre los demás criados y administra la hacienda, la casa que se le ha confiado. El ama de llaves, el mayordomo. Entonces, somos mayordomos, es decir, administradores ¿de qué? De la casa de Dios, de la casa de Dios. Aquel hombre, aquel mayordomo, administraba la casa de su señor, la hacienda de su señor. Bien, pues nosotros somos administradores, somos mayordomos de la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? La palabra del Señor, la Biblia, que se interpreta a sí misma, nos dice en 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y qué casa de Dios es esa? Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 de Timoteo 3:15. Entonces, la casa de Dios, en la cual nosotros somos mayordomos, es la iglesia. Estamos insertados en la iglesia. Y cada uno de nosotros somos mayordomos delante de Dios. ¿Y cuáles son las características de una buena mayordomía? ¿Qué características tiene que tener un buen mayordomo? ¿Tú quieres ser un buen mayordomo delante de Dios? Pues entonces veamos las características que tiene que tener un buen mayordomo para ejercer una mayordomía adecuada. Capacitación permanente. Un buen mayordomo tiene que capacitarse, pero además permanentemente, es decir, se tiene que autorreciclar. Entonces, ¿de qué manera nos vamos a capacitar? Pues estudiando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, es el manual de instrucciones, y es el manual de instrucciones para nuestra vida cristiana, y es el manual de instrucciones para una adecuada mayordomía de los dones y bienes espirituales que Dios ha puesto en tus manos, que Dios pone en nuestras manos. Entonces, una capacitación permanente. ¿Y de qué forma nos capacitamos? Estudiando la Biblia, el estudio bíblico diario. Diariamente tenemos que leer y estudiar la palabra de Dios. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? En 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si es inspirada por Dios, qué mejor libro de instrucción para ser un buen mayordomo delante del Señor que la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para enseñar. Entonces, la palabra de Dios te va a enseñar, te va a instruir, te va a capacitar y lo tienes que hacer de manera permanente. Dice para enseñar, para redarguir. ¿Y qué significa redarguir? Redarguir significa autocorregirnos. Eso significa redarguir. Entonces tenemos que hacernos una autocrítica y discernir, pasar por la criba de esa autocrítica todo lo que tú estás haciendo con los dones, con la mayordomía que Dios ha puesto en tus manos. Para redarguir, dice para corregir. ¿A quiénes? A otros. Para corregir a otros con el debido amor, mostrándole que lo que está haciendo no es correcto delante de Dios. Dice para instruir en justicia. ¿Y qué significa instruir en justicia? Pues instruir en la forma
y en la medida adecuada, es decir, justamente, en la medida justa como debemos de instruir a nosotros mismos en primer lugar y a otros en la casa de Dios. Entonces, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Tú vas a ser un perfecto administrador si te instruyes adecuadamente. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Tú vas a tener una mayordomía perfecta. Dice, enteramente preparado. Te vas a preparar para ser un buen mayordomo delante de Dios y delante de esa nube de testigos. Entonces, enteramente preparado para toda buena obra, para que la obra de administración de mayordomía que tú lleves a cabo sea correcta, sea perfecta. Entonces, con esta capacitación podemos tomar, ¿qué? Decisiones correctas. Tú, yo, todos los cristianos que estamos en la casa de Dios como mayordomos, porque cada uno de nosotros tenemos una mayordomía, tenemos la administración de un don que Dios ha puesto en nuestras manos, lo vamos a hacer correctamente. Vamos a tomar decisiones correctas, porque vamos a estar adecuadamente capacitados. Y entonces, con esta capacitación, podemos tomar esas decisiones correctas y al mismo tiempo serán decisiones responsables. Porque lo que le faltaba a este mayordomo infiel era responsabilidad para cumplir con su labor. Pero tú vas a estar bien capacitado para cumplir con tu labor de manera responsable. Otra característica de la buena mayordomía es el amor a la labor. El amor a la labor. Vamos a ver, ¿cuántas veces he oído yo a mi esposa, a otras hermanas de la iglesia, que cuando hacen una comida bien rica y se prueba y dice, uy, qué rica está esta comida, dime la receta? Y entonces la hermana le dice, pues se pone pollo, se pone ajo, se pone cebolla, se pone pimiento, esto, lo otro, tal y cual. Y al final dice, y mucho amor, es decir, cocinar con amor, con dedicación, con ese entusiasmo y con esa alegría, con ese amor en lo que se está haciendo. Entonces, tenemos un buen mayordomo, pone amor en lo que hace, pone su corazón, lo hace aunque lo está haciendo para su Señor, con algo que no es suyo, pero sin embargo lo trata y lo cuida mejor que si fuera suyo. Así es como administra un buen mayordomo, con amor, poniendo amor en la labor que hace. Entonces, aquel que es un intercesor, por ejemplo, que Dios lo ha llamado a la mayordomía de la intercesión, pues entonces tiene que estar al tanto de las necesidades de los hermanos en la iglesia. Tiene que saber cuáles son sus problemas. Eso no significa de que sea un entrometido y que se meta donde no le importa, sino que esto se tiene que hacer pues de la manera adecuada, informándose con amor, ¿verdad? De cuáles son sus necesidades, tanto económicas, de salud, si está enfermo, si alguien padece cualquier tipo de enfermedad dentro de la iglesia, entre los hermanos, y interceder. Ponerse a interceder por esas necesidades. También no solamente en la iglesia local, en la iglesia universal, por ejemplo, en las misiones. Por ejemplo, interceder por la iglesia perseguida en esos países donde no hay libertad religiosa y entonces se está padeciendo por el nombre de Cristo. Entonces, eso es ser intercesor. Hay que hacer las cosas con amor. Y entonces el que es adorador, exactamente igual. Tenemos la palabra de Dios. Hay quien tiene la mayordomía de la adoración. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer ese hermano? Pues leer, los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios al respecto.
Estudiar al rey David, gran adorador, los salmos. Estudiar las oraciones de los profetas. Estudiar la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo y llegar a ser un adorador. Entonces sabemos que el Señor Jesús muchas veces se retiraba a lugares apartados, desiertos, y allí oraba. A veces oraba toda la noche. Entonces, estudiemos. El que es adorador, que de una manera especial Dios lo ha llamado a ser adorador dentro de la iglesia, que ejerza esa mayordomía estudiando la palabra de Dios. Entonces, cuando lo hace así, ese hermano resulta que está ejerciendo la mayordomía de manera correcta, de manera adecuada y responsable. El de mantenimiento. A veces Dios llama a hermanos que son manitas, que son muy hábiles, hermanos que son capaces de arreglarte la llave del agua, el grifo, como decimos en España, y no es fontanero, no es plomero, pero sin embargo queda igual que si lo hubiera hecho el mejor plomero. O no es pintor, pero sin embargo cuando pinta las paredes, cualquiera diría que no lo ha hecho un pintor profesional. ¿Por qué? Porque es un manita, Dios lo ha llamado a ese cometido y le ha dado esos dones. ¿Cómo tiene que ejercer la mayordomía ese hermano? Y podemos poner muchos ejemplos: mantenimiento, aseo y limpieza. Hay iglesias donde no hay específicamente un hermano dedicado o una hermana dedicada a la limpieza de la iglesia. Y se van rotando los hermanos que se apuntan en una lista a la limpieza. Pero cuando la iglesia no queda adecuadamente limpia, ¿sabéis lo que pasa? Dice, es el hermano o la hermana fulana. Seguro que fulanito o fulanita es la que ha limpiado en este fin de semana, porque no ha quedado bien. Entonces tenemos que poner amor en lo que hacemos. Una debida mayordomía es aquella que se hace con una capacitación permanente y que se hace la labor con amor, Maestro, instructor, maestra de escuela dominical, diácono, diaconisa, como nuestra hermana Febe, que era diaconisa de la iglesia de Cencreas, evangelista, pastor, tesorero, misionero. Son mayordomías, dones en los cuales tenemos que ejercer una adecuada mayordomía, dones y ministerios que Dios en su multiforme gracia derrama y reparte en la iglesia. Otra característica de una mayordomía adecuada es la honradez. Sin honradez no hay una adecuada mayordomía. ¿Y qué es la honradez? Pues que se puede confiar en ti, que no se puede confiar en ese cristiano. Eso es en la honradez. Un hombre honrado es digno de confianza. Entonces, para ejercer una adecuada mayordomía hay que ser digno de confianza. Es decir, hay que ser honrado. Ser competente. Esto es otra característica de una buena mayordomía, ser competente. Es decir, que sabe el manejo de su labor. Es competente en la labor que ejerce, que sabe el manejo de su labor según su capacidad. Unos están llamados a ejercer la mayordomía de un don determinado. Unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, pero todos lo deben de hacer bien. Unos llegarán a un 80, otros llegarán a un 70, pero todos ejercen bien el don. Entonces, la mayordomía, no tenemos que confundir el don con la mayordomía. La mayordomía no es lo que Dios nos ha dado, ese es el don. No es lo que Dios nos ha dado, sino cómo lo administramos. Es decir, la administración del don. Entonces, ¿qué es esto que digo acerca de ti?
aquel señor, aquel hombre rico, le estaba pidiendo cuentas al mayordomo infiel. Entonces, la mayordomía, repito, no es lo que Dios nos ha dado, sino cómo lo administramos. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Es decir, cómo usas lo que te he dado. Dios nos puede decir cómo estás usando el don que te he dado. Debemos preguntarnos, hermanos, ¿cómo administramos lo que Dios nos ha dado? Dios nos pregunta a nosotros cómo lo usas, cómo lo estás administrando, pero la pregunta también nos la tenemos que hacer nosotros. ¿Somos responsables del área de la hacienda de Dios que Él nos ha confiado? Como tesorero, como evangelista o como evangelizador. No es lo mismo evangelista que evangelizador. Evangelizador es todo cristiano. Evangelista es aquel que tiene ese ministerio. Son dos cosas distintas. Cualquiera puede dar su testimonio de cómo se convirtió al Señor Jesús. Pero no todos están llamados a ser arrastramasas, a predicar el evangelio y llevar a millones a los pies de Cristo. Pero cualquiera puede ser evangelizador. Entonces, tenemos que administrar adecuadamente el don que Dios nos ha dado. Por eso es que, repito, somos responsables del área de la hacienda de Dios que Él nos ha confiado. Dios nos ha confiado un don. Entonces, la adecuada administración del mismo es nuestra mayordomía. Porque Cristo no solamente es Salvador. Hay muchos cristianos que van por ahí diciendo Cristo es mi Salvador, pero no solamente es el Salvador, también es el Señor. Es Señor, es el dueño de todo. Tú le perteneces a Él, y lo que Dios te da no es para que tú te envanezcas, sino para que le des la gloria a Dios, porque no tienes nada que no hayas recibido. Entonces, no somos dueños de los dones que tenemos, somos administradores temporales, hermanos, administradores temporales del don que el Señor nos ha dado. Entonces, la seriedad con la que asumimos nuestra responsabilidad determinará si somos mayordomos fieles o si somos mayordomos infieles. La astucia del mayordomo infiel. La parábola nos habla de la astucia que tenía aquel mayordomo que era infiel. Vamos a leer los versículos del 3 al 7. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Posiblemente era un hombre mayor de edad o no tenía mucha fuerza. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. No era buen administrador porque no tenía la relación de las deudas de los deudores de su señor. Entonces vemos claramente que no tenía una administración adecuada, tal que le tenía que preguntar a los deudores. Dice: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Perdón. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. No podía hacer trabajos de fuerza. Le daba vergüenza mendigar a este sujeto, a
a este administrador, a este mayordomo infiel. Entonces ideé un plan. Me recibirán en sus casas. Ahora yo pregunto, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo le iban a recibir? Cuando se le quitara la mayordomía, y esto iba a ser en poco tiempo, se iba a presentar en la casa de aquel señor que le debía 100 barriles de aceite y que le pagó a su señor 50 y se reembolsó 50 barriles, que le salieron gratuitos, claro. Entonces, este hombre, agradecido por lo que le había hecho el mayordomo infiel, lo iba a recibir en su casa. ¿Pero por cuánto tiempo? Tal vez un año. Mira, aquí tienes esta habitación, quédate ahí, y come y bebe de lo mío. Sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Un año? Al año, seguro que este señor, que le debía 100 barriles de aceite al hombre rico, pues le diría, oye, mira que ya llevas un año aquí, ya he cumplido contigo, ya te he pagado el favor que me hiciste. Bueno, se va de la casa del aceite, del señor que le debía 100 barriles de aceite. Y ahora se va aquel que le debía 100 medidas de trigo. Bien, pues a lo mejor se queda un año en la casa de este señor. ¿Y después qué? ¿Otro deudor? ¿Otro deudor? ¿Cuántos deudores tenía? 5. Y a los 5, después de estar 5 años en casa de uno y de otro, en el caso de que le permitieran estar un año por cada uno de ellos, ¿después qué? ¿Qué pasaría con él? ¿Ponerse a cavar? ¿Ponerse a mendigar? Aquel mayordomo infiel tenía muy poca vergüenza. Tenía mucha astucia, pero tenía muy poca vergüenza. Así es todo aquel que es un mayordomo infiel. En el fondo es un necio. Aquel que cumple adecuadamente con su administración, con su mayordomía, incluso siendo austero por amor de su Señor, al final tendrá una buena recompensa de parte de su Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Gálatas 6, 7, 10 nos escribe el apóstol Pablo. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aquel hombre rico, aquel señor sobre su hacienda no fue burlado por el mayordomo infiel. Y Dios tampoco puede ser burlado. Dios menos que nadie, porque Él es Dios. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué fue lo que sembró el mayordomo infiel? Cosechó el perder la mayordomía. Eso fue lo que cosechó. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Perdió la mayordomía y la posibilidad de un futuro a cubierto de cualquier necesidad, porque cuando ya fuera viejecito, su señor, como recompensa, lo dejaría allí en su casa, porque le había sido un buen administrador y no le faltaría una cama y un plato de comida. Sin embargo, fue necio. Entonces, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de una buena mayordomía. Sigamos siendo buenos mayordomos, administrando adecuadamente los dones que Dios pone en nuestras manos. Dice, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien con nuestra mayordomía a los hermanos, a la iglesia en la cual servimos, porque mayordomía es servicio. Versículo
8. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, mucho cuidado, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Es decir, el amo, el hombre rico, no alabó al mayordomo infiel porque fuera un mayordomo infiel, siendo como era disipador de sus bienes, sino por su astucia, por su sagacidad. Entonces, aprendamos a tener esa sagacidad, pero para lo bueno, para la buena administración. Aprendamos a tener esa sagacidad para una sabia, honesta y responsable mayordomía, administración en la casa de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 9? Dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Por eso, mostremos que somos verdaderamente hijos de Dios. Los hijos de Dios se muestran claramente por una adecuada y correcta mayordomía de los dones que han recibido de parte de Dios. Y entonces seremos recibidos en las moradas eternas. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En Lucas 12, 32, 34, dice, no temáis, manada pequeña, no tenemos que tener temor, somos salvos, somos del Señor, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, por su gracia tenemos el reino de Dios, pero sin embargo vamos a recibir galardones por causa de nuestra buena administración, de nuestra buena mayordomía. Dice, vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Vamos a recibir una generosa y amplia entrada en el reino de los cielos como buenos administradores del don que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿De qué sirve que tú tengas un dinero ahí apalancado, como un avaro, habiendo, como hay hermanos que están pasando necesidad, o misioneros que están pasando necesidad en las misiones allá en el extranjero? Invierte en el reino de Dios, hazte tesoros en los cielos y recibirás la recompensa y la alabanza de tu Señor. Actúa con sagacidad, eso es actuar con sagacidad, pero en lo bueno, en lo decente, en lo correcto. Que el Señor os bendiga. Espero que esta palabra del Señor edifique. Dios los bendiga. Hola amigos y hermanos, a cada uno de ustedes en esta hora. Antes de empezar, la Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo sustenta a lo que vamos a aprender en esta hora. Esto es la oración para que tu prójimo acepte a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. Las preguntas que nos hacemos es: ¿cómo hago la oración? ¿Cómo puedo hacer que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida? ¿Qué decir? Es una de las interrogativas que nos hacemos cuando se nos presenta el momento que la persona está dispuesta o dispuesto a hacer la oración. Tú pregúntale. Uno de
estos 3 puntos. 1. ¿Quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Te gustaría recibir a Jesús en tu vida? 3. ¿Harías una oración conmigo para que Jesús entre a tu corazón? Recuerda que esta oración se la tienes que hacer a las personas inconversas. Si haciendo esta pregunta, la persona acepta recibir a Jesús en su corazón, que cierre sus ojos y repita después de ti. Vamos con el ejemplo número 1. Dios, te pido que me limpies. Soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y murió por mis pecados. Estoy dispuesto a dejar mi pecado. Invito a Cristo a venir a mi corazón y a mi vida como mi Señor y Salvador. Amén. Ejemplo número 2. Señor Todopoderoso, perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Límpiame con la sangre de Cristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Recuerda que las oraciones son prácticas. Ahora vamos con el ejemplo número 3. Señor eterno, límpiame con la sangre de Jesús. Soy pecador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname. Reconozco que eres Señor y Salvador. Abro mi corazón y te acepto como mi Salvador y mi Señor. Gracias por aceptarme. Amén. Si deseas aprender, escríbelo y léelo 7 veces seguidas. Luego, pronúncialo tratando de recordar lo que puedas. Pero no te preocupes si a la primera no recuerdas todo. Porque cuantas veces leas, irás aprendiendo antes de lo que te imaginas. Estos 3 ejemplos pueden ayudarte. Escoge uno de ellos, escríbelo y léelo cuantas veces quieras. Espero que te guíe y que te sirva de mucho. Gracias. Dios te bendiga.